10. Es el último capítulo. Sí, pero vamos a entrar en la carta de Judas. De aquí vamos a estudiar Judas. Judas es un capítulo con 24 versículos y lo vamos a estar estudiando. Va a ser nomás una cita con Judas. Y habla de lo mismo, de los falsos profetas, como habla segunda de Pedro. Y es interesante, ¿verdad?, que Pedro, que fue un hombre atrevido, un hombre que no se detuvo para nada, sino que se lanzó a cualquier deseo que él tenía en sí mismo, ¿verdad? E incluso se metió en problemas con nuestro Señor Jesucristo por su carácter, por manera de ser. Y fue uno que a consecuencia de las cosas que él estaba haciendo, envolvió en su hipocresía a Bernabé y a otro, ¿verdad?, que Pablo tuvo que reprenderle públicamente en Gálatas capítulo 2 y versículo 11. Pero miramos nosotros que Pedro, ya al final de su tiempo, ¿verdad?, vino a conocer. Y como lo he dicho antes, las palabras importantes o claves que leemos en la primera y segunda carta de Pedro, la palabra conocimiento, la palabra en el griego, ¿verdad?, son dos. Es la palabra gnosis y epignosis. Que quiere decir un conocimiento superficial, que se viene a conocer, ¿verdad?, simplemente por la aplicación de ciertas cosas, pero también epignosis quiere decir un conocimiento ya maduro, completo, que ya se conoce totalmente todo, ¿verdad?, lo que tiene que ver con alguna situación o cosa. Por lo que este es el conocimiento que miramos nosotros en la primera y segunda carta de Pedro. En esta ocasión vamos a estar estudiando sobre los falsos profetas, porque el capítulo 2 habla sobre los falsos maestros o profetas. Y claro que esto es segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 22. Y claro, ¿verdad?, que a nadie le gusta que le digan falso profeta o que es falso maestro. Incluso al usar la frase falso maestro o falso profeta, son palabras fuertes, que cuando uno las usa debe tener las evidencias concretas con las cuales está acusando a la persona a quien se le está dirigiendo esta frase, falso maestro o falso profeta, porque es necesario que la persona venga a entender. Y había tiempo cuando dentro de la iglesia, ¿verdad?, muy poco se oía esto, sino que los falsos maestros y falsos profetas eran las personas quienes estaban fuera del cuerpo de Cristo Jesús. Aquellas personas que no enseñaban conforme a lo que la Biblia enseña. Pero ya, como hemos visto, ya poco a poco se ha infiltrado los falsos maestros dentro del cuerpo de Cristo Jesús, que ahora aún también los tenemos dentro de la iglesia de Cristo. Y no solamente personas que están sentados en las bancas, sino que también personas que ya se encuentran en liderazgo, como ancianos, diáconos, predicadores, que ya comienzan o han enseñado falsedad al cuerpo de Cristo Jesús. Bueno, la segunda carta de Pedro, especialmente el capítulo 2, es un capítulo que habla de los falsos maestros. Y tuviéramos que leer versículo por versículo para tratar de encontrar nosotros tres cosas que yo encuentro en este capítulo. Número 1, primeramente el carácter de ellos. El carácter de los falsos profetas o falsos maestros. Hay bastantes frases que vienen a demostrar el carácter de estas personas y no vamos a tener tiempo para hablar de todos ellos, pero sí quiero hablar de unas cuantas que pienso yo, ¿verdad?, que merecen nuestro tiempo y nuestro estudio en esta ocasión. Primeramente tenemos en capítulo 2 y versículo 2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones. Ahí está un
un carácter del falso maestro. ¿Qué quiere decir la palabra disoluciones? ¿Mm? Okay. Sus propias conclusiones de ciertas cosas. Uno piensa, ¿verdad? Y claro que uno debe de entender que cuando se trata de un miembro del cuerpo de Cristo Jesús, uno primeramente tiene que estudiar en qué nivel se encuentra. Ya estuvimos viendo un poco de esto hoy en esta mañana. ¿En qué nivel se encuentra el miembro con el cual estamos tratando y que sabemos bien que es falsedad de lo cual está enseñando? Porque esto nos va a dirigir en la manera en cómo vamos a tratar el asunto. Por ejemplo, si es un niño en Cristo Jesús, ¿verdad? Si una persona que es recién convertido y sabemos bien que fue convertido, vamos a empezar, ¿verdad? Con catolicismo, y no que esté hablando mal del catolicismo, pero sabemos bien que existe. Pero una persona que ha sido convertido, que ha conocido la verdad y que ha salido del catolicismo, tenemos que entender el tipo de enseñanza que tal persona recibió y por qué tiene ese punto de vista. Y empezar de ahí para tratar de corregir el asunto. No inmediatamente llegar con ataques, sino tratar de ayudar. Eso es lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 1. Que no debemos de entrar en discusión con tales personas. No debemos de condenar a tales personas, sino que les debemos de ayudar para que lleguen al entendimiento que deben de llegar. Ahora, pero si estamos tratando con una persona que es carnal en la iglesia de Cristo, y estas personas carnales son aquellos los cuales conocen suficiente escritura simplemente nomás para defender sus acciones equivocadas, pero son personas que son contumaces, es decir, que son constantes en su error. Que no importa quién les vaya a decir lo que les va a decir, ellos como quiera van a continuar en su error. Entonces ya se lleva un tipo de diferente estrategia para tratar con tal persona. Y digo todo esto, hermano, para que nosotros entendamos, ¿verdad? Que tenemos que nosotros, los cuales vamos a llegar a estas personas, entenderlos primeramente para que así podamos ayudarle. De otra manera, ¿verdad? Vamos a entrar en un conflicto tremendo. Solo que tenemos que entender primeramente esto, de dónde han salido. Una persona que ha salido del pentecostalismo es una persona que ya entiende un poquito más concerniente a las escrituras, pero se los han enseñado equivocadamente. Y por lo tanto hay que tratar con diferentes asuntos cuando oímos que se está enseñando diferente en contra de la voluntad de Dios. Solo que esto es lo que el apóstol Pablo está hablando. En el apóstol Pedro está hablando aquí, donde dice aquí, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué es lo que se les ha enseñado? Recuerden, cuando una persona es bautizada en las aguas del bautismo, no se le viene a reprogramar el hombre interior ahí en ese instante. La promesa es de que Dios habrá de quitarle todos sus pecados, pero siguen teniendo las mismas enseñanzas todavía en su mente. Eso es donde inmediatamente uno, ¿verdad?, tiene que sentarse con ellos y tratar de ayudarles para que puedan entender un poco los rudimentos, las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? ¿Por qué fui bautizado? ¿Por qué la cena del Señor es importante que yo participe de ella todos los domingos? ¿Por qué tengo que ofrendar cada primera semana? ¿Qué es la diferencia entre la ofrenda y el diezmo? Y todo? Son cosas básicas que uno tiene que enseñarle al recién convertido. Y ahí es donde entran los ancianos, el predicador y los diáconos para enseñar clases a estos recién convertidos. Muchas veces se bautiza persona y simplemente lo venimos a envolver en el grupo, ¿verdad? Y esa persona todavía está igual como entró a las aguas del bautismo. No hay ninguna diferencia. Y tenemos a un hermano dando clases, ¿verdad?, un poquito más elevadas de las cuales él debe recibir, y se va a confundir. No va a entender.
Así como entró, va a salir, porque no vino a comprender. Y entonces, cuando la persona, el predicador o el maestro entiende esto y se baja al nivel, ¿verdad? Tenemos a los otros acá que ya tienen un poquito de nivel y dice, pues el hermano estuvo muy aburrido. ¿Por qué? Porque le estuvo enseñando lo básico a personas cuando ellos acá ya están más elevados. Solo que tiene que haber un balance. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Solo que uno tiene que entender todas estas cosas. Por eso es que hay clases separadas para ellos, para que así van comprendiendo. En muchas congregaciones se tienen clases para recién convertidos para que ellos ya más o menos vengan a ser enseñados para que ya cuando entren a, como decimos en inglés, en mainstream, en la parte ya general, ya puedan comprender un poco. Solo que todas estas cosas se tienen que considerar. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Dice aquí que ellos se irán en su propia disolución, en su propia enseñanza. Pero está hablando de los falsos maestros, no está hablando de los miembros, pero lo uso yo, ¿verdad? Para que miren una comparación. Solo que el carácter de ellos es eso, ¿verdad? Segundo, miramos nosotros que en el versículo 3 dice, por causa de los cuales el camino, otro carácter de ellos, versículo 2, es que dice que blasfeman en contra de la verdad. Hablan mal de la verdad. La verdad es la Biblia, es el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículo 25, considere pues lo que dice concerniente a esto. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice más, el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí se le viene a notar a la verdad como la ley perfecta. Y esta ley, como ya he dicho varias veces, ¿verdad? La vino a traer Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 17, vuelvo a leer el texto, dice de la siguiente manera, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esta verdad que Jesucristo trajo al mundo, ¿verdad? Se le enseñó a los apóstoles. Y los apóstoles entonces, ya cuando se enseñó a la iglesia, se viene a nombrar como la ley apostólica o la ley de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Y más adelante miramos otra descripción en donde se describe esta ley como la ley de la sana doctrina. Tito capítulo 2 y versículo 1. Solo que nosotros entendemos, ¿verdad?, que la verdad está establecida. Ya no se le debe de añadir, ya no debe de haber ningún cambio. Dios ya la ha dado perfectamente. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10 dice, cuando llegue lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? La ley, la verdad. Entonces el falso maestro viene a blasfemar, a hablar mal de esta verdad. Y la viene a torcer. La viene a torcer. Y por lo tanto miramos nosotros que ese es un carácter de estos falsos maestros. Por eso usted y yo, hermanos, tenemos que estar preparados y listos para oír. Y cuando oigamos estas palabras de estas personas y que miremos que está mal, debemos estar listos para defender. Filipenses capítulo 1, versículo 17 dice que nosotros hemos sido puestos para defender. Judas capítulo 1, versículo 3 dice que debemos de contender. Ahí habla de una batalla de soldados. Debemos que contender, pelear arduramente contra aquellos que predican falsedad. Solo que miramos que esto es otro carácter de ellos y lo que nosotros tenemos que hacer más adelante. Y como digo, ¿verdad? Hay muchas cosas que el capítulo 2 habla. Hay 22 versículos que no vamos a tocar todas. Pero luego en el versículo 3 dice, y por avaricia hacen mercadería de vosotros.
A ellos no les importa la membresía, hermanos. No tienen el carácter de ellos. A ellos no les importa la membresía de la congregación, sino que lo que les importa es la ganancia que ellos reciben de esta membresía, la congregación. Es todo lo que le importa. Dice, porque usan a la membresía como una mercadería. ¿Qué beneficio vengo a tener yo? Y claro, ¿verdad? Que ahí vienen a manipular con 1 Corintios capítulo 9, donde dice que el obrero es digno de su salario. Y claro que sí lo es digno de su salario, el obrero. Lo vuelve a repetir, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, que el buey que trilla, ¿verdad? No se le pone un bozal, ¿verdad? Sino que él come de lo que trilla, ¿verdad? En otras palabras, el obrero es digno de su salario. Pero la cosa es que él viene a ser abusivo, usa la membresía como tipo de mercadería, ¿verdad? Para su propia ganancia. Y esto lo vemos nosotros en las denominaciones y aún también entre la Iglesia de Cristo. Lo vemos. Solo que este es otro carácter que miramos nosotros del falso maestro. Y luego continúa, versículo 3. Bueno, ya entramos en el versículo 10. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias y en inmundicia. Las concupiscencias aquí, ¿verdad? Claro que son los malos deseos dentro de sí mismo, que vienen ellos a satisfacer sus malos deseos que ellos tienen. ¿Y qué tantas veces hemos oído nosotros, hermanos, concerniente a esto? ¿Recuerdan ustedes del incidente que pasó ahí en Waco? ¿Recuerdan? Que hubo un incendio, ¿verdad? Y que se quemó todo el campamento, pero lo empezó un hombre. Según este hombre, hermanos, en la historia, ¿verdad? Era que cada mujer que estaba ahí, ¿verdad? Le decía a su esposo que cada mujer, su esposa, tenía que pasar tiempo con él a solas. O sea que la concupiscencia de este falso maestro era el de satisfacer sus deseos carnales. Ya lo que dice el versículo 17 en adelante también, habla de esto. Y el 17 en adelante, satisfacer los deseos carnales de la persona. Por lo que estamos hablando de carácter del falso maestro. El carácter del falso maestro. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? El carácter del falso maestro, versículo 10, es atrevido y contumaz. En otras palabras, él se atreve a traer enseñanzas falsas a la congregación, como dice el versículo 1. Y se sostiene fuertemente, la palabra contumaz lo quiere decir, se mantiene en su error constante, no hay cambio en la persona. Solo que estos son tipos de carácter del falso maestro. Mi hijo Israel debatió con el hermano McDever. El hermano McDever es un hermano contumaz, porque él está aferrado en su falsa doctrina concerniente al Espíritu Santo. Y ya varios hermanos le han debatido a él y le han enseñado, mi hijo siendo el último, ¿verdad? Le han enseñado que está equivocado y sigue terco en su error. Terco. Le debatió mi hijo menor, Josué, y después le debatió Israel, el que le sigue, y todavía aún así. Y entre la iglesia de Cristo hispana, también hay hermanos de la misma manera, que se les ha enseñado, que rehúsan entrar en el diálogo público, ¿verdad? Para debatir ciertos asuntos, porque saben bien de que ellos no pueden defender su error, pero lo siguen enseñando y practicando. Son personas contumaces y son atrevidos porque lo enseñan a la congregación. Y lo que yo no entiendo es por qué la congregación permite que esto siga adelante. ¿Por qué permiten que tal persona siga adelante?
Y noten lo que sigue diciendo el versículo 14. El versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Ese es otro carácter de estas personas. Seducen a las almas inconstantes. Esto va a lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Note lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Dice la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, este es Pedro hablando de Pablo, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. La palabra inconstante quiere decir una persona que no es firme en lo que la palabra del Señor enseña. Todo lo que son caracteres del falso maestro. Y claro que usted va a leer todos los versículos 22, ¿verdad? Y va a encontrar más, pero solamente menciono estos para que nosotros los podamos entender. Segundo, miramos nosotros el método que usan estos falsos maestros. El método. Cuando empezó las innovaciones dentro del cuerpo de Cristo Jesús, y esto fue como el año, déjeme ponerme a pensar, el año 1799, los últimos de los 700 y luego los principios de los 80s. Empezaron con 3 hermanos americanos. Uno de ellos se llamaba el hermano Len Anderson. Yo compré varios libros de él para poder estudiar su mentalidad, su manera de pensar, su manera de ser. Y noten el consejo que él les daba a los predicadores que querían implementar innovaciones dentro de la congregación. Les dijo este hombre, usted cuando quiera implementar una innovación dentro de la congregación, tiene que primeramente ser atrevido. Noten, ya hablamos de eso, ser atrevido y lanzarse a la congregación y llevar a la congregación hasta donde la congregación comienza a decir varias cosas. Resistir. Y cuando ya mires que está resistiendo, entonces te haces atrás. Ya no hagas nada más. Dice, déjalo por un tiempo y luego vuelve nuevamente con este mismo pensamiento y lleva a la congregación nuevamente hasta el punto en donde venga a resistir. Y te darás cuenta de que ahora la resistencia es menos y tu avance es un poquito más en la congregación. Dice, y cuando llegues a la resistencia, otra vez deja. Dijo, y quizás para la tercera vez ya no va a haber resistencia. Noten el consejo que este hombre, miembro del cuerpo de Cristo Jesús, le estaba dando a los predicadores jóvenes. Él era un instructor en Abilene. Y esto pues empezó la innovación dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Las innovaciones, hermanos, son los aplausos. Son las dedicaciones de los niños. Las innovaciones son las mujeres en liderazgo. La mujer que ya ministra la cena del Señor. Según ellos, ¿verdad? La mujer no va a orar. La mujer no va a decir nada. Ella solamente va a ayudar a ministrar la cena del Señor. Y cuando usted va a Houston, Texas y visita congregaciones americanas, especialmente la congregación Memorial Church of Christ, ahí va a haber mujeres que se paran y administran la cena del Señor. Últimamente, no sé si acaso usted ha leído el Christian Chronicle. En el Christian Chronicle están aplaudiendo ya a 2 congregaciones en donde ya se eligieron a 2 mujeres ancianas en una congregación. ¿Quién sabe qué hicieron con la frase, verdad? Que sea esposo de una sola mujer. Porque ese es un requisito. Si uno lee 1 Timoteo capítulo 3.
¿Qué hicieron con ese requisito? Esposo de una sola mujer. Y claramente ella no es esposo de una sola mujer, a no ser que sea lesbiana. Y si es lesbiana, pues mucho menos debe de ser anciana de la iglesia. Tiene otro problema. Pero miramos nosotros, ¿verdad? Que noten hasta dónde se ha ido todo esto. Y miramos nosotros, ¿verdad? Que todo esto es a consecuencia de que ellos vienen, y el punto que estaba llegando a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vienen a introducir herejías destructoras. Eso es un método de ellos, hermano. A este tipo de hermanos que usan la palabra de Dios, la tuercen para su propia conveniencia, se llama hermanos sensuales. Ahí en Judas capítulo 1, versículo 16 al 19, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Así es. Y ahí cubrieron varias cosas que estuvimos hablando, ¿verdad? Correcto. Hermano Arnoldo. Y yo pienso que Satanás los va atrapando, ¿verdad? Sino que ya se salen de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque van haciendo lo malo y Satanás los va envolviendo y son unos falsos profetas. Así es. Así es. Sí. Eso lo tenemos. Y lo que tenemos que hacer, hermano, nosotros tenemos que estar listos para todo esto. Porque cuando llegamos a tratar asuntos así, hermanos, no queremos tratar estos asuntos emocionalmente. Recuerde que hace tiempo atrás dije que cuando se nos presenta un conflicto podemos ir por dos caminos. Podemos ir por el camino intelectual o podemos ir por el camino emocional. Y muchas de las veces nos vamos por el camino emocional. O sea, que nos enfrentamos con situaciones emocionalmente y dejamos que nuestras emociones tomen lo mejor de nosotros, cuando necesitamos que dejar que nuestra mente sea la que nos venga a enseñar, intelectualmente tratando. Porque hay predicadores, ¿verdad?, que vienen a la congregación y se gana quizás la mitad de la congregación, y cuando se encuentran en la mitad de la congregación, la gente lo va a defender. Ciegamente lo va a defender. No puede ver error en tal hermano. Para ellos, él es un ídolo. Y nadie me lo va a tocar, nadie le va a hacer nada. Pero ahí empiezan los problemas. Eso es de una manera emocional. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que desde aquí para allá se puede cometer errores. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 1, que debemos de estar siempre listos para investigar todo lo que se dice del púlpito. Ustedes, hermanos, tienen que estudiar y tienen que aprender la palabra del Señor para que cuando haya un error de aquí, de este púlpito, puedan hacerle saber al hermano concerniente al error que se ha hecho. Y si acaso el hermano que está detrás del púlpito está introduciendo herejías encubiertamente, que ustedes puedan ver esto. Los judaizantes eran tales personas. Considere pues lo que dice Gálatas capítulo 2 y versículo 4. En Gálatas capítulo 2 y versículo 4, la palabra de Dios dice la siguiente manera. Gálatas capítulo 2 y versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ellos mismos están en esclavitud, los falsos profetas. Pero note lo que dice, entraban a escondidas, introducían a escondidas. Y esto es lo que un hermano buen preparado intelectualmente con la palabra del Señor tiene el poder, hermano, de manipular a la congregación.
Tienen poder manipular la congregación. Por eso uno tiene que estar listo y preparado para no llegar a ese punto. Porque el falso maestro lo va a hacer. Y así es como se ha empezado en la Iglesia de Cristo las innovaciones. Ya se ha escrito mucho concerniente a esto y hasta la fecha todavía se está discutiendo, debatiendo, no solamente los puntos antiguos que se discutían y se debatían, sino que ahora, ¿verdad?, los nuevos. Los nuevos. Hay un libro muy bueno que escribió el hermano Dave Miller y se llama Piloteando el Estrecho, Piloting the Strait. Ya se vino a traducir en español y es gratis, hermano. Lo pueden, la copia digital, ¿verdad?, es gratis. Lo puede agarrar del Word Publisher y lo puede poner en su computadora. Pero es un libro muy bueno, que ahí habla de todas las innovaciones que últimamente se han visto en las iglesias de Cristo. Solo que pueden estudiar ese libro y pueden ver, ¿verdad?, en la manera en cómo todo esto se ha introducido a las escondidas. Pero también otro método que usan estas personas, bueno, también podemos decir que seducen a las almas inconstantes. Versículo 17, también podemos ver nosotros que, bueno, ya el 19 en adelante, prometen libertad. Noten el otro método que usan, ¿verdad? Prometen libertad cuando ellos mismos están en esclavitud. Porque un falso maestro es dirigido ¿por quién? No por Dios, por Satanás. Está siguiendo las doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y está siendo dirigido por Satanás. Y vuelvo a repetir, son frases, ¿verdad?, que uno no se atreve a decirle a un hermano que pues tú eres hijo de Satanás, tú eres hijo del diablo, porque está enseñando cosas que están contrarias a la palabra del Señor. Y luego la persona se ofende porque oyen cosas o frases que se le mencionan así. Pero miramos que existen, solo que los métodos son métodos que ellos usan para tratar de lograr y para llevar a dónde, a su lado. Y claro, ¿verdad? La condenación. También va a leer usted ahí concerniente a la condenación. Porque ya el tiempo está acabando, ¿no? La condenación. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 y 10. Dice la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago del fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es lo mismo que habla en la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 17. Considere pues lo que dice. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Para siempre. Noten la condenación de ellos. Van a ir al infierno. Prometen el cielo, prometen que el Señor los va a guiar, va a estar con ellos, pero su destino es el infierno, con Satanás y sus ángeles. Y densa oscuridad, dice aquí. El versículo 4, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ahí está la palabra infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Solo que ese es el destino de ellos. El infierno, la oscuridad. Ellos serán condenados
Por lo tanto, miramos nosotros que esto es a dónde van a ir el falso maestro. Yo solamente le sugiero, hermano, lea el capítulo 2 cuidadosamente y léalo considerando estos 3 puntos. El carácter de ellos, y pongan un papelito acá, ¿verdad? Afuera, póngale carácter y cada vez que llegue a un punto de carácter, póngalo ahí. Anumérelo, anumérelo. Y luego también ponga método. Y cuando llegue al método que estos hombres usaron, ¿verdad? Para engañar a la multitud, a la congregación, al ser humano, póngalo. Y luego cuando habla de la condenación, porque son 3 puntos que Pedro habla concerniente a los falsos maestros. Y como le digo, es mucho material, pero solamente estamos revisando el capítulo para que usted lo pueda entender un poquito más mejor. Pregunta o comentario concerniente a esto, hermano Arnoldo. Digo, hace como 2 años, ¿verdad? En la Ciudad de México, no quiero mencionar nombres, ¿verdad? Pero ahí se metió una pastora, no sé qué tenía, ¿verdad? Pero se metió en un video bien grande, ¿verdad? Sino que ahorita está bien ahogado, ¿verdad? Porque tenían hasta túneles en la iglesia esta, ¿verdad? Lo que hacían los menores de edad, ¿verdad? Sino como ahorita que dice usted, ¿verdad? Que dominan a la mitad de la gente, ¿verdad? Para que los miren con ojos buenos, ¿verdad? Sí. Increíble, ¿verdad? Y son falsos. Sí, se han oído de muchos. Ese famoso Galván que en un tiempo anduvo aquí engañando a mucha gente. Ahora este otro pastor, el que es el pastor de la luz del mundo, las iglesias, ¿verdad? No, pues, no tenga miedo, hermano, menciónalo. Pero la cosa es, ¿verdad?, que toda esta gente, ahora sigue el hijo sigue viendo lo mismo. Y por eso digo, los de afuera podemos notarlos inmediatamente. Donde está un poco difícil ya es dentro de nosotros. Porque regresa a lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15, que dice que dan olor como a oveja, ¿verdad? Pero ¿son qué? Lobos rapaces. Y está la ovejita ahí comiendo y lo mira, ¿verdad? Y dice, mira como una ovejita, ahí viene una oveja, ¿verdad? Y luego de repente se quita, ¡guau! Así es. De esos son los que tenemos, porque los de afuera los podemos identificar inmediatamente. Cuando tenemos un problema es lo de adentro. Y ahí es donde está el peligro, porque nos podemos perder también, hermanos. Nos podemos perder también si no tenemos cuidado. Hermano Élix, levantó la mano. Sí, bueno, el apóstol Pablo ya había dicho eso, que ustedes mismos se van a levantar, y está hablando de los ancianos aparte, se van a levantar hombres y hablen cosas perversas y no van a perdonar al rebaño. Santiago capítulo 3, verso 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Así es. O sea, todos estamos ahí para enseñar, hermano, es algo delicado. Tenemos que respetar las escrituras y no enseñar algo que no nos está permitido. Así No ir es. más allá de la línea. Así es. Tenemos una línea marcada hasta donde podemos enseñar y hasta donde no. Así es. Y tenemos que hablar. Por eso Pedro dice en el capítulo 4, si alguno habla, hable conforme a la escritura. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. No podemos, hermano, enseñar algo que no está permitido. Así es. Timoteo capítulo 3, capítulo 6, verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras del Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Así es. O sea, hay que respetar bastante eso, hermano, y nosotros como congregación debemos estar preparados para identificar la falsa doctrina cuando no es una doctrina bíblica. Y una última palabra que quiero decir, hermano, ya se lo entregamos al hermano Juan Reyes. Lo siguiente. Lo que estoy... ¿Eh? Ah, pues está bueno, hermano. Hable. Hable, pues. Ahí en la primera de Juan 4:1, ¿verdad? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Segunda Timoteo 3:16, que toda la escritura es explicada por Dios, útil para enseñar, para rebuir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, hermano. Gracias. Perdone porque no lo había visto.
Pero una última palabra, hermano. Lo que hemos dicho, ¿verdad? No lo hemos dicho para desanimar a ninguno de ustedes de que quiere enseñar un día y quiere prepararse para enseñar. Le damos para que llegue a ese punto en su vida, hermano varón. Queremos que llegue a ese punto, porque esto es nuestro destino, esto es el deseo de Dios, que todos nos preparemos, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, para que hombres fieles enseñen a hombres fieles para que enseñen. Y queremos llegar a ese punto. Segundo punto, la congregación, hermanos, tengan compasión con personas que se equivocan. Tengan compasión conmigo cuando me equivoco, yo no soy perfecto. Y si acaso la persona es sincera, ¿verdad? Puedo decir, hermano, me equivoqué, perdón porque me equivoqué. Pero tratar de arreglar los asuntos, ¿verdad? Compasivamente. No tratar de enseñar de que yo sé más que tú y tú no sabes nada. Y yo no sé por qué te pusieron a ti ahí en el púlpito para predicar, para enseñar. Nada de eso. No estamos en competencia. Solo que todo esto es lo que hemos estudiado, ¿verdad? Espero que sea de ánimo para todos nosotros, para que hagamos lo que tenemos que hacer y para que podamos progresar adelante con la voluntad del Señor. Sí. Así es, hermano. Gracias. Pues ya el tiempo se nos terminó en esta tarde, ¿verdad? Si acaso hay alguna persona que esté listo para aceptar la invitación, una invitación que siempre le damos de pie, que todo aquel que se quiera entregar a Jesucristo, le invitamos. Recuerde que el Evangelio se tiene que escuchar, el Evangelio se predica y se enseña, para que así toda persona lo venga a escuchar, para que llegue a entender, número uno, ¿verdad?, de que es pecador y que con pecado no va a poder ir al cielo y que necesita que tratar su pecado en su vida. Y la palabra del Señor le enseña cómo tratar ese pecado en la vida de la persona. Que venga a escuchar lo que la Biblia nos enseña, que primeramente uno tiene que llegar al punto de arrepentirse, es decir, ya dejar su vida pecadora y entregarse al Señor. Pero no solamente entregarse y ya ahí se acaba todo, sino que uno tiene que confesar a Jesucristo como su Señor y tiene que llegar a ser bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados, para que así puedan nacer de nuevo. Recuerde que el nuevo nacimiento no lo damos nosotros, es Dios quien nos da. El Espíritu Santo es el que viene a resucitar las aguas del bautismo a un nuevo nacimiento. Y desde ese momento en adelante, Dios promete que el Espíritu Santo estará con nosotros, ayudándonos con la palabra de Él, de Dios, para que podamos mejorar nuestra vida, para que lleguemos a una madurez. Y si usted no ha hecho los primeros pasos para entrar a ese proceso, que se llama el proceso de la santificación, entonces le invitamos para que lo haga lo más pronto posible. Si usted no sabe qué se envuelve y todavía está un poquito confuso o confusa, estamos listos para ayudarle, para que llegue el entendimiento de todo esto. Pero si ya está listo, ya está lista, le invitamos para que lo haga. Si entre nosotros se encuentra una persona que es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, pero ya se ha descarriado, ha pecado y necesita que rededicar su vida, pedir perdón a la congregación o a Dios, le rogamos que lo haga. Estamos listos para ayudarle. Mientras ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Número 156, como himno de invitación, la tierna voz del Salvador. Número 156. Si estamos listos, cantemos. La tierna voz del Salvador nos dice.